gracias por acompañarnos una vez más a un episodio de su podcast. Hoy yo estoy muy contenta, muy emocionada porque me acompañan estos tres personajes que son unos caballeros muy queridos para mí, que pues les pedí favor de que me ayudaran con el tema y aceptaron contando un poco de su experiencia y de sus vivencias acerca de él. Pues realmente hace tiempo queríamos ya hacer este podcast porque cada vez que estamos pues juntos es un mate de risa y también tenemos conversaciones muy emocionantes, muy agradables, muy interesantes, en donde cada uno da su punto de vista, da su opinión y realmente pues me agrada mucho platicar con ellos. Teníamos, como les digo, ya pensado hacer esto y no sabía qué tema, ¿verdad? Pero unos días atrás, ¿verdad? Mi hijo estaba pasando por un mal momento y pues empezó a hablar conmigo y expresó acerca de esta situación, se expresó y yo dije, bueno, pues sería un buen tema hablarlo para ustedes y ahí me confundo. Ay, pues mi hijo hace algunos días estaba pasando por un mal momento y conversamos acerca de la situación que él tenía y pues se expresó realmente lo que él sentía en ese momento. Entonces, pues gracias Patojos por acompañarme. La verdad es que es un tema tanto, no difícil, ¿verdad? Pero sí, cuando no se tiene la preparación adecuada, puede que duela, puede que no, pero si quieren llorar, lloren, ¿oye? Les voy a dar la atención. Pues el tema del día de hoy es cuando papá falta. Quise enfocar, le pedí ayuda a ellos tres porque los tres desde en diferente época, en diferentes edades, pues han padecido de esto. Está Carlos Rafael, que él creció en la época de los 90, Marco en la época de los 2000 y pues Paolo en la época actual. Y también vamos a enfocarlo cómo les ha afectado en sus diferentes edades. Pues para que vean cómo ellos, a pesar de esta situación, han logrado salir adelante. Son unos hombres de bien, unos hombres hechos y derechos. Pues les voy a hacer una pequeña presentación. Carlos Rafael, él es ingeniero en sistemas, tiene su propia empresa familiar. Ahorita están creando una empresa de marketing y publicidad con mi hija. También trabaja en algunas ONG, trabaja en cultura, deporte y es colaborador en la SUFUT de Zacatepeques. Y también, pues gracias a Rafael, a él tengo que agradecerle porque me ayuda con mi blog. Es quien hizo mi blog, quien le dio esqueleto a mi blog, quien le da forma. Yo solo me ocupo de escribir y él es el que le da vida. Muchas gracias, Rampi, por ese regalo. Marco Vides, ¿verdad? También es alguien muy querido para mí. Él es periodista, trabaja en algunos noticieros locales, también tiene su propia página que se llama La Jacaranda en Guatemala, en donde pues él transmite todo lo que tiene que ver con la cuaresma y todo esto de las procesiones. El festival. A veces también trabajo de humorista, pero... Y sobre todo el humorista, miren de que él me hace reír todo el tiempo. Ahorita que lo tenía aquí a la par, yo no podía empezar, de verdad, yo no miro a risa, pero ni la volteé a ver. Pero también es un joven que es... Siempre que se propone algo lo logra, siempre es bien vanguardista, él está siempre superándose y es algo que me gusta mucho de él. Ahorita me comprometió, ¿verdad? Que no sé ni cómo le voy a hacer. En algo que en un rato que tenemos, pero bueno. Y se van a enterar pronto. Cuando esté en el hospital partiendo. Sí, ya. Lo importante es llegar. Y pues también es alguien que me hace reír, es alguien que todo el tiempo me ha enseñado que la risa de verdad es la cura para muchos males. Recuerdo un día yo estaba en mi casa y estaba empezando con un episodio de ansiedad y él llegó, ¿verdad? Pero yo no le podía prestar atención. De repente me paré y estaba en mi espacio dando
vueltas al mismo lugar y se para a la par mía y se pone a bailar ballet. Y me distrajo total de la ansiedad. No paré de reírme todo ese rato hasta que, pues, gracias a él me pasó el episodio. Y pues también tengo a alguien muy querido para mí, mi hijo Paolo. Él, pues, todavía es estudiante, él estudia turismo. Ha sido futbolista desde muy pequeño, el fútbol es su pasión. Ahorita está entrenando en la selección de Zacatepeques. Es también le encanta mucho lo que es el ejercicio, va al gimnasio, pasa tardes enteras en el gimnasio. Es un joven también que le enoja mucho las injusticias, es muy empático, es muy cariñoso y siempre nos está cuidando a mí y a sus hermanas. Es un jovencito de verdad muy especial y no es porque sea mi hijo, realmente él es muy especial. Y pues bien, después de esta larga fresca... Especial. Va a ser un poco complicado con Dios, pero bueno, no, para mí es un gusto tenerlos aquí. Gracias, Patojos. Pues bien, como mencioné anteriormente, el tema del día de hoy es cuando papá falta. Con este tema, quiero dejar en claro, quiero hacer énfasis que no vamos a buscar culpables, sino que hacer conciencia para todos aquellos que son papás o están pensando en serlo, hacer conciencia de la responsabilidad que se trae consigo, ¿verdad? Es cómo podemos destruirle la vida a alguien fácilmente y quiero recordarles que es más fácil criar un niño sano que arreglar un adulto roto. Entonces, Patojos, gracias por acompañarme y estar hoy aquí conmigo. Y pues, bien, vamos a empezar. ¿Cómo se identifican ustedes con el tema? ¿A quién le gustaría empezar a hablar? ¿Quién? Digo que empecemos los más grandes, ¿no? Y empezamos. Al pelo, vamos. Sí, hombre, dale, hombre. ¿Cómo no? Y llama el motivo. Creo que es un poco complicado para mí hablar de papá. Hasta cierto punto, La verdad. Creo que él hasta la fecha que se separaron con mi mamá, creo que yo era el que andaba detrás de él. Tenía la máxima relación con él. Todo lo que él hiciera yo quería hacerlo. Y eso hizo que marcara mucho mi vida. Y sí, me identifico un montón, porque al final uno así que como ser humano, siente la ausencia un montón de alguien que estuvo, que fue parte importante de la vida y que de repente se lo quitaron a uno por X o Y circunstancia, y que al final la inmadurez de un ser humano solo haya visto hacia él y solo le hayan importado sus sentimientos, que yo lo entiendo perfectamente, ahora que soy grande lo entiendo, pero que no se puso a pensar en sus hijos, bueno, en sus 3 hijos que dejó aquí en Guatemala, ¿verdad? Con esto, como usted dijo al principio, ¿verdad? No es echarle la culpa a nadie, no lo señalo, al contrario, lo entiendo un montón. A mí a veces sí me molesta un poco que la familia de él lo defienda un montón y pareciera como que si nosotros fuéramos los malos de la película, y con esto si lo miran no se van a enojar, oyeron. Y si les duele, pues ahí se echan pomadita, porque mismo al que le quede el guante que se lo plante, va mucha. Pero sí, fue un montón. Para mí sí me hizo falta un montón. A pesar de que él estaba ahí, a pesar de que él me explicó muchas cosas, de por qué habían sucedido ciertos acontecimientos, de que por qué había dejado de hacer ciertas cosas, pero igual duele, siempre duele. Y aún así, yo casi teniendo, ya voy para los 40, aún así duele.
Creo que al final, si hubiese una fecha de caducidad para dejar de ser hijo y para dejar de ser papá, creo que ni siquiera muriéndose uno deja de ser papá, ¿verdad? Ni mucho menos hijo de alguien. Entonces creo de que sí es bien complicado a veces para uno. Es este tema, ¿verdad? Lo digo así muy sinceramente. Sí, y gracias, Rafael, por abrirte a nosotros, ¿verdad? Y sabes que nosotros te queremos un montón, ¿sí? Ajá. Bueno, mira que dijiste del más grande al más de... Se jodió porque era el siguiente. Pues, y no tener papá para mí, pues la verdad, eh, el no crecer con él, pues por una parte al principio, pues no miraba que me afectaba, porque crecí, la verdad, con una mamá que me ha amado siempre, y sobre todo, pues, mi abuelita que siempre estuvo ahí conmigo, que para mí ellos se convirtieron en ese vacío o no tomar en cuenta que no tenía a mi papá, pero conforme que uno va creciendo, se da cuenta a veces uno de cosas cuando uno llega al colegio y llegaban fechas especiales y todo tiene algo papá o mamá, y en mi caso a veces solo iba mi mamá o solo mi abuelita. Y entonces ahí a veces se me subían las palabras sin preguntarle a mi mamá por lo de mi papá, y qué pasó y cosas así. Y pues a momento mi mamá a veces en esos temas pues me los evadía. Y, pues bueno, no le da por importancia. Pero lo más triste que era para mí era que mi papá llegara a buscarme solo cuando tomaba. Solo en estado de ebriedad me podía ir a buscar a la casa y decirme. Solo cuando en ese estado podía llegar, irme a buscar o incluso que hacerlo, de que yo lo podía querer o algo así, pero en lugar de generar algo, un sentimiento o algo así, más bien me daba miedo ver a mi papá en ese estado, que llegara a mi casa, que llegara pues de noche a tocar la puerta ya tarde y que saliera mi mamá. Pero lo más gracioso que era esto es que era ver a mi abuelita, que una vez llegó así, y en ese estado, pues que le quebró una escoba en la espalda, ¿va? Entonces, para mí, mi abuelita en ese sentido siempre se convirtió en la que me cuidaba, en la que siempre estuvo conmigo, y entonces llegaban los momentos, y así fue con el tiempo. Cuando llegué como a los 11 años, mi papá ya no llegaba mucho a la casa a buscarme en ese estado, pero yo empezaba a salir por mi cuenta ya en la calle, ya podía ya empezaba a crecer y todo, ir a jugar con mis amigos y todo, pero lo más triste era cuando me lo encontraba en la calle y era que me ignoraba. Entonces era así como que, va, y yo ya el tiempo me lo encuentro en la calle y es lo mismo. Me lo encuentro en algún lugar o algo así, me saluda como que fuéramos unos grandes amigos. ¿De qué tiempo? Y es de, ¿qué onda? ¿Qué hacen? Y por mi parte solo es de, ¿qué tal va? ¿Qué le va bien? Y pues de que sí me ha afectado, pues la verdad, si hablamos de tal vez un poco, porque he sentido que desde niño pues tuve ese cariño de mi abuelita. Y tal vez no podía hacer lo mismo con mi amor de papá o de mamá, pero desde ahí tuve ese vínculo, pero a veces también es algo triste en la vida, es corto y no se sabe cuándo. Pero así ha sido la relación que he tenido con mi papá, y últimamente me lo he encontrado. Y es de lo mismo, de siempre, de adiós, que le va bien. Y incluso una vez me preguntó por qué me eliminaste de Facebook. Y fue como que, mira, no puedes venir y decirme por qué esto y lo otro. Al final de cuentas, ya son decisiones de uno va creciendo, y ahí sí, pues el cariño o lo que se tenga con esa persona, pues ya no es lo mismo, la verdad. Y no es algo de que me quita o me ponga que no esté conmigo. Al final de cuentas, él hizo su vida por aparte,
Y no solo yo me quedé así, yo creo que también él sabe por qué, también no, unas cosas no tuvo, pues, llegar en su momento, saben el qué decirme, esto pasó y lo otro, se lo reservó y hasta el momento no me ha dado un por qué. Y no le estoy preguntando que me diga por qué o algo, yo creo que al final, yo creo que por sus mismos actos se reflejan de la situación y de lo que él también quiere asimilar hasta el momento. Gracias, Marcos. La verdad es que son situaciones difíciles y pues lo importante es tomar conciencia y hacerse responsable de lo que ahora cada uno siente, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué sientes? Cuéntame. Yo la verdad, en la relación con mi papá, en cierto punto siempre fue buena. Este, en algunos momentos él no estaba, o en algunos momentos yo sabía que él estaba, pero a la vez no estaba conmigo. Y él siempre hacía lo posible para poderme ver. Y no es por nada, pero siento que si él me viera ahorita, diría que fuera su más grande orgullo. Él, él, me ha costado mucho entender que él no era malo, sino que él a cierto punto estaba muy enfermo. Y sobre todo eso me fui enterando cuando fui creciendo más y me fui enterando por todo lo que le había pasado, fue cuando me enteré más de que por qué ha hecho lo que hizo y por qué él era así. Él a veces no demostraba el cariño de una manera muy directa y a veces no lo demostraba, pero tampoco él tuvo a su papá. Mi abuelo no estuvo con él, pero mi relación con mi papá fue muy buena hasta cierto punto, desde de que todos los miércoles él tenía partido y me llevaba al campo con él todos los miércoles y después del partido me invitaba mi pan y una mi Coca-Cola en bolsa y esos son los recuerdos que yo tengo con él. Cuando iba a jugar Mortal Kombat con él en las maquinitas o íbamos a la feria o íbamos a ver un partido de fútbol. Y con él podía maltratar en el estadio y era lo que yo más me gustaba hacer, ir a insultar a los estadios y No tiene sentido. y con él aprendí muchas cosas hasta cierto punto. Lastimosamente ya en los últimos años con él, yo a él ya lo dejé de ver como lo miré. Con él pasaron muchas cosas. Me acuerdo el día que mi mamá, un día la encontré llorando y le había preguntado que qué tenía. Y yo pensé que era porque yo estaba enfermo, que en ese tiempo yo estaba muy mal. Y le dije que no se preocupara, que conmigo todo iba a estar bien. Pero fue cuando ella me dijo que no es por eso, sino que mi papá iba a tener otro hijo. Y la verdad es que a mí eso no me afectó. En ese momento sí me afectó. Recuerdo que yo tenía mi grupo de amigos con los que salía a jugar. Y recuerdo que ese día salí con ellos a jugar y lo primero que hice fue ponerme a llorar porque mi papá iba a tener otro hijo. Tenía 7 años en ese entonces y ahora lo entiendo. Ahora estoy completamente seguro de que mi papá fue por andar caliente nada más que todo. Y la verdad es que no guardo rencor en el pobre niño. La verdad, él no tiene la culpa de que mi papá fuera mula. De que le gustara andar volando huevos. Pero la verdad es que en ese tiempo fue la primera vez que yo vi el divorcio de mis papás. Recuerdo que yo estudiaba en prepa y en párvulos y una vez un amigo de mi papá que manejaba tuk con él, le dije, ¿y por qué no me vino a traer ni mi mamá ni papá? Y él me dijo, es que fueron a Guate a firmar unos papeles. Y yo no sabía qué eran esos papeles y resulta ser que eran papeles de divorcio. Y que en el divorcio él hizo todo lo posible cuando ella no vivía con nosotros de poder estar conmigo. Él me iba a traer, íbamos a las maquinitas o cuando íbamos a hacer cualquier cosa, yo normalmente lo hacía con él. Y con él a veces a cierto punto sentía mi libertad, porque como él era hombre, yo podía hablar de cosas de hombres con él. Me acuerdo de una vez que estaba en el colegio
y esta anécdota son las que más me gusta. Había un niño que se estaba riendo de mí y él estaba al otro lado del escritorio. Y recuerdo ahí que yo le pegué y le di en el diente con un anillo de metal que tenía. Eh, Él vino y se puso a llorar. Y entonces mandaron a llamar a mi mamá y a mi papá, pero como no pudo ir, el que tuvo que ir fue mi papá. Mi papá siempre se reconocía que llegaba porque él llegaba en tuk-tuk. Y yo escuché que cuando él llegó al colegio tuk-tuk y preguntó qué había pasado. Los papás del niño obviamente iban a estar enojados. Cuando le dice la secretaria y el director estaban ahí, también con mi maestra, le dice que qué fue lo que había pasado y dice que tuvieron unos problemas y el niño estaba molestando a Paolo y Paolo le pegó. Y que mi papá lo único que hizo fue decirle, estuvo bueno que se aguante. Y yo estaba en mi salón y solo escuché que mi papá estuvo 5 minutos a lo mucho y se fue en el tuk-tuk. O sea, literalmente eso fue lo que... Es una de las cosas que... algunas cosas le valían madre, por así decirlo. Él, lastimosamente ya, cuando él estuvo conmigo, en ese tiempo, él siempre estuvo conmigo. Y había momentos en el que él y yo no conectaban, si había otros en los que conectaban los demás. Había veces en los que él me decía, mira, vamos a almorzar. Pero esos almuerzos me iba a almorzar a lugares que no era gusto decir. Yo uno como niño pues no entendía eso. Uno como niño quería ir a McDonald's, a lugares así. Entonces yo le decía, no me voy a ir. Y se ponía bien enojado, porque no me iba con él. Ay, me da que comes en la casa, pues me decía, todo yo bien. Recuerdo que un día me fue a traer al colegio, eso fue lo que me dijo, nosotros mamá vamos a almorzar. Le dije, no, porque yo sabía dónde me iba a llevar, yo no quiero ir, ya mi mamá me mandó almuerzo en la casa. Y se puso bien enojado. Y lastimosamente él, ya los últimos años de vida de que él tuvo con nosotros fueron feos. Yo perdí todo el cariño que sentí y en ese momento, a veces lo único que me queda pensar es que las cosas buenas fueron más que malas. Mi papá era alcohólico y drogadicto y me costó mucho entender que él estaba enfermo, que eso es una enfermedad y que él necesitaba ayuda. Lastimosamente él no quiso ayuda. Él ya estaba muy, muy cansado de todo eso y pues fue que cuando él se mató. Esos últimos 3, 4 años que estuve yo allí viviendo con él, los últimos 2 años fueron los peores que yo pude haber vivido con él, porque yo no lo quería ver. Yo en cierto punto, a mí se me olvidaba que era mi papá y lo miraba como que si fuera solo un problema y yo no lo quería ver en la casa, no lo quería que él estuviera ahí. Cuando él no llegaba a dormir, para mí era mejor, decía, no, a venir hoy, qué bueno. Y de la nada él desaparecía a los 3 días y no solamente por problemas que teníamos. Pero la bruja del 71 había que dejar de entrar a la casa a dormir. Entonces tenía que entrar y pues Que conste que la bruja no soy yo. la bruja es otra bruja. Esa otra no es. La bruja. Entonces él estuvo y ya no era lo mismo, yo ya no quería estar con él, ya tenía 11 años en ese entonces, cuando él empezó otra vez a consumir y a drogarse y a beber alcohol. Y yo a veces decía, qué bueno que se murió, porque si él no se hubiera muerto, o yo me hubiera matado, él me hubiera matado a mí, o lo hubiera matado a él, porque a veces sí me aburría todo el escándalo que le hacía en la casa y me daban ganas de agarrarlo. Y lo más chistoso es que si yo le ponía una mano encima, él me iba a pegar el triple de veces porque era más fuerte que yo. Pero estoy seguro de que yo sí lo hubiera hecho. Yo sí, en cierto punto, él hubiera tocado a alguna de mis hermanas, a mi mamá, yo a él sí se me hubiera olvidado que era mi papá y hubiese pasado algo mal. Y no me arrepiento de eso, porque me doy cuenta de que eso me hizo ser más fuerte y eso me hizo entender que voy a siempre cuidar a mis hermanos y a mi mamá, sobre todo, sobre cualquier persona, hasta por encima de mi papá.
él ya no está. Él pasó conmigo mi niñez, que fue muy buena. Creo que el tiempo que pasé con él. Pero el cerote se tuvo que ir en la época más difícil, en la que se tuvo que haber quedado un poco más. ¿Qué le costaba quedarse unos 3 años más, nada más? Y ahí ya, a mí una de las cosas que más detesto es rasurarme, porque no puedo, me corto la cara. Y pues porque él no estuvo ahí para ayudarme a rasurarme, yo tuve que aprender cómo hacerlo. Gracias a Dios, como dice mamá, yo nací con estrella, y a mí figuras paternas he tenido de sobra. Ya hace poco tiempo, hace como 2 meses estoy en una fiesta del colegio y yo no sabía cómo ponerme una corbata, porque nunca tuve quien me enseñara. Y mi tío fue el que me hizo el favor de ayudarme a ponerme la corbata, y me di cuenta de que, aunque no lo tuviera él, siempre iba a haber una persona que me quiera y que va a estar haciendo el papel de papá, como lo son mis tíos o mi abuelo, que también lo quiero mucho. O también tengo un primo que para mí él es mi hermano mayor, y a él lo quiero mucho. Y pues la verdad, la vida con mi papá, él ahorita ya no está. Pues eso solo me va a enseñar a ser más fuerte, y al no tenerlo a él, no lo culpo de que él haya hecho lo que hizo, porque él estaba muy enfermo. Él no tuvo la culpa de la niñez tan buena que él tuvo que haber vivido. Pero a veces todavía me pongo a pensar y digo, está muerto, y no puedo. Y digo, mi papá se murió, y ya hasta a veces me olvido de cómo hablaba, pero después se me olvida. Pero después otra vez vuelvo a recordar, o miro una foto de él, o me acuerdo de él o algo, y digo, pues, él está muerto, ya no está, ya no voy a ver su tuk-tuk en la calle, que me pase chiflando o me pase saludando. Porque a veces de la nada yo estaba con mis amigos, y de la nada él aparecía ahí, saber ni dónde y cómo sabía que estábamos ahí, pero él aparecía. Y ahora ya no. Y eso es lo complicado de que él sí estuvo, ahorita ya no, pero él sí estuvo conmigo. Y eso es lo que yo le agradezco a él, que él haya pasado conmigo, varios recuerdos buenos que tuve con él. Gracias, mi amor. Realmente, pues sí, siempre te lo he dicho de que tu papá no era una mala persona y ustedes lo saben. Tus hermanas, simplemente él estaba muy enfermo y pues las drogas no lo robaron, las drogas no lo quitaron, porque en el momento en que él volvió a consumir, pues se convirtió en ese monstruo que convierte las drogas a las personas. Pero yo sé que duele para todos. Yo sé, miren, este dolor no se supera. Lo que hay que hacer es aprender a gestionarlo y aprender a vivir con él, ¿verdad? Para que no nos lastime. Y como seres humanos está bien, pues está bien que duela, porque es parte de nuestra esencia, ¿verdad? Y hay que recordar que, como dice Pablo, mi papá tuvo una mala infancia y sí, su niñez fue muy triste. A él le afectó muchísimo no tener a su papá. Pero recordemos de que no hay para ser padres, ¿verdad? Eso fuera muy fácil, sino que lastimosamente cuando no se recibe ayuda, la ayuda necesaria, adoptamos comportamientos de nuestro pasado, de nuestros traumas, y es lo que transmitimos a los hijos. Y realmente sí, pues como les digo, antes de pensar tener un hijo, tomar conciencia de esto. Voy a hablar un poco acerca de los tipos de padres y me dicen ustedes, ¿verdad?, con cuál de estos se identifica. Está el primero, que es el padre ausente permanente, que es aquel papá que se murió o que nunca quiso ser incluido en la vida del hijo. Está el segundo, que es el padre intermitente, ausente intermitente, que es aquel que a veces está, a veces no está. Puede ser que porque tenga solo custodia compartida con la mamá, o puede ser como en tu caso que me decías, que a veces llegaba, a veces no sabías de él. Y está el padre emocionalmente ausente, que es aquel padre que solamente toma el papel de proveedor
pero no tienen ningún vínculo con el hijo, no le muestra sus sentimientos. Y pues, según está investigando, este es el peor, ¿verdad? El peor porque dice que cuando el padre no está o es intermitente, pues el niño puede con la imaginación, ¿verdad? Decir, bueno, si él estuviera aquí me cuidara, si él estuviera aquí me protegiera, pero cuando el padre está y no está, o sea, emocionalmente ausente, no está, el niño no puede crear esa imaginación y es lo que duele, ¿verdad? Duele. Entonces, no sé, ¿con qué tipo de padres se identifican ustedes? ¿Qué tipo de papá es el que ustedes tuvieron o tienen en este momento? Yo creo que con mi papá hasta el divorcio, creo que fue un papá muy bueno. Después de eso creo que sí fue ausente e intermitente. Hasta el hecho de que se fue del país. Él desde el 2001 vive en los Estados Unidos. Y pues ya, la verdad no me recuerdo cuándo fue que se divorciaron, pero tal vez fueron los primeros años que él no estaba ya en la casa y que llegaba. Luego pues pasaron ciertas cosas entre ellos dos que no permitían que mi papá fuera a traernos cada domingo. Y luego ya de último, cuando yo crecí, yo sí detestaba ver a mi papá abuelo, eso sí, hasta la fecha lo sigo detestando. Y son una de las cosas por las que yo me paro a veces a tomar, ¿verdad? Porque no me gustó ese ejemplo que me dio. Y yo ya no quería verlo. Entonces yo le decía, mira padre, mi mamá no nos dio permiso para irnos a quedar contigo para fin de año, por ejemplo. Todavía me recuerdo yo el último fin de año que pasó él aquí sin saber que era su último fin de año. Yo le dije, mira, mi mamá no nos dio permiso para ir a quedarnos contigo, pero es que era porque un año antes él se había puesto bolo, después nos fue a dejar con mi tía porque tenía que ir a Zacapa a ver a la otra familia, a ver a la familia de su esposa. Entonces yo me mantuve muy enojado con él en ese sentido. Entonces, a partir de ahí sí ha sido muy, muy ausente él, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver mi adolescencia. Si me hubiera explicado muchas cosas, no hubiera tenido un hijo a los 17 años. A mí nadie me enseñó tampoco a rasurarme. Creo que no sé si fue mi mamá o fue alguno de mis tíos que me enseñó a arreglarme la corbata, a vestirme bien. En ese entonces mi mamá tenía muchos problemas internos, entonces ella lo único que hacía era pegarnos. Y no pegarnos suavecito, pegarnos feo. Hasta incluso a mí en el suelo me pegaba. Entonces yo aprendí bien feo esa parte. Y mi adolescencia fue, quiero huir de mi casa, ¿verdad? Entonces creo que parte de eso hizo también que yo buscara cómo salirme de. Y la verdad que hizo un montón de falta mi papá, ¿verdad? Un montón. A mí sí, yo nunca lo voy a negar, que hasta la fecha, más cuando él me empieza a decir de que, ya sos un viejo y todavía andas con esas cosas y enojado conmigo. Y imagínate a mi edad yo seguir peleando por cosas. Digo yo, está bien, pero nunca ha escuchado los sentimientos de uno. Y no lo digo solo por mí, lo digo por mis hermanos, ¿verdad? Que no sé si fue bendición o maldición que los tres fuéramos hombres. Entonces, al final, por lo menos lo que yo veo que de las cosas que sí nos ha ido un montón fue que nosotros tratáramos de no repetir ese patrón con nuestros hijos y nos ha ayudado un montón a tratar de ser, bueno, sí lo digo, a tratar de ser buenos papás.
Y realmente, Rafael, mira, yo sé, como te dije, ¿verdad? A veces es necesario tener las conversaciones sin horas y pues si tu papá no se ha podido dar la oportunidad, igual me pasó a mí, yo con el podcast que hablé a mi papá y él me escuchó, cambió todo, esperemos que esta vez Yo ya tenía planeado mandarle el link para que lo vea, porque al final yo entiendo que él evada el tema, él lo evade un montón, o sea, yo me he dado cuenta, incluso yo aprendí de él eso, yo antes evadía muchas responsabilidades, o como le digo a veces a Andrea, yo cuando me desconecto, yo logro desconectar mi cabeza cuando no quiero pensar en nada, que me quedo en blanco. A veces no, es por el simple hecho de huir de las responsabilidades, que a la larga está bien, pero a la larga no, porque hasta hace muy poco tiempo aprendí a poder resolverlas y a no darle largas y darle largas y darle largas. Y eso sí son de las cosas que yo detecté a través de mis terapias. Yo estoy yendo como 1 año y medio a terapia. Y me di cuenta que yo evadía mucho mis responsabilidades y que cuando no sabía qué hacer, le daba largas y le daba largas y le daba largas. Y aún tengo ciertos episodios en donde no sé qué hacer y le empiezo a dar largas a las cosas, pero digo yo, no, ok, hasta aquí, ¿verdad? Entonces sí, hay cosas que uno dice, a la gran, ¿cómo es eso que uno sin querer aprende de sus papás? Porque al final son ellos, ¿verdad? Los que del máximo ejemplo que uno tiene. Y sobre todo el papá, por lo menos conmigo, que la figura paterna siempre fue más marcada que la de mi mamá. Lastimosamente con mi mamá solo fue enojos, y hasta la fecha ella sigue siendo un poco enojada, entonces me cuesta comunicarme con ella. Yo con ella no podría sentarme y decirle, mire mamá, mire madre, tal cosa, porque o se enoja o me va del tema o se hace la víctima, entonces es un poco complicado. Y yo creo que ese mal de las personas de los 60, donde creen de que ellos tienen la razón absoluta y uno como hijo no la tiene, es bien difícil de crear. Sí, pero está en nosotros romper esos esquemas. ¿Verdad? Pues llegar a tu mamá y hablar, ¿no? Aunque ella pues, no quiera hacer. Como te digo, las conversaciones incómodas son bien necesarias para poder resolver todo esto. Y pues, Rafael, de verdad, si de algo te sirve, yo te admiro un montón. Para mí, sos una gran persona, sos un gran papá. Y yo recuerdo cuando me enteré de que Andrea era tu novia. Bueno, estaba pasando por un momento difícil ese momento con la enfermedad de mi papá. Y de ahí me echaba a sentarme. Ahorita no me va a dar atención a eso. Dice, ese día me recuerdo que estaba en modo avión usted. Me dio un cafecito, un cafecito. Yo sabía ni con qué cara andaba, porque mi papá estaba grave en esos días, ¿verdad? Yo, Usted aprobó y dijo, sí. Entonces, cuando yo dije, ahora está bueno, dije, pero realmente yo le agradezco a la vida, Rafael, de que Andrea te haya encontrado en el camino, porque sos una persona muy especial. Igual, Marco, gracias, porque quieren mucho. Ya dije, especial. Respetan, y yo por lo que los conozco, que llevo ya varios tiempo tratándolos, a vos 1 año, aunque nuestra primera experiencia no fue muy buena. No fue porque fue regaño, pero... Que fue regaño. Fueron 2 regaños, pero... Y Rafael, pues, más tiempo, entonces yo me puedo dar cuenta que son unos grandes hombres. Hay que preguntar por qué lo regañaron. Pero llegamos tarde. Estas fueron las 2, porque llegamos Yo tarde. dije que mi sueño es sagrado, mi sueño no se toca. Y luego estaba conociendo, que ya los dos ya lo conocía. Él fue amigo en la infancia, él es mi profe de fútbol. Entonces, a los dos ya lo conocía. ¿Qué tanto le llama Carlos a la casa de profe inglés? Y también, Rafael, pues has representado una figura muy importante para Paulo. Y también para Amparo. Sí, pero no me deja pervertirlo. No, todavía no es tan chiquito. A los 18 dije, ¿dónde vamos a ir? Cuando llega a mediodía y no estás en la casa almorzando. ¿Y Rafael? Y yo llega para... Y Rafi, que se cree para todo en mí. Eso... Y ya ves que es arisca.
Va, con vos tiene su corazoncito, pues. Va, que lo tiene vos. Así. Pero- Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que este Marco tan chistoso que es y ahorita está Sí, callado. estás bien. Hombre, Tan chiviado. estaba En tu caso, pues por lo que entiendo fue papá intermitente, ausente intermitente, que a veces llegaba pero para mí fue ausencia. ausencia. Porque al final no hubo quien hablara conmigo. Igual va como cualquier ser humano hombre, necesita hablar como otro hombre, hablar cosas de hombre. Pero ahí es donde se van otras figuras Más por allá a los 11, 12 años cuando se descubren ciertas cosas. de hombre. No, hombre. Bueno, aquí, para empezar con algo que me gustó mucho fue también compartir con mi hermano, crecer con mi hermano. Creo que con Miguel era de venir y que hubo un tiempo que estuvimos así muy unidos en la casa y todo, pero teniendo yo la edad que tengo ahorita, 24 años, sentí la ausencia cuando él se fue de la casa. Se iba mi hermano y solo me quedaba con mi mamá. Y fue como, ¿y ahora qué va? ¿Con quién voy a venir a platicar cuando venga del trabajo? Y nuestros temas de conversación siempre, lo peculiar de nosotros es la cuarenta con mi hermano, porque donde hacía mi hermano fue de las personas que me llevó, y bueno, en especial mi tío Huicho, que sé de las personas que siempre lo vi como mi papá, aunque nunca le dije papá, pero siempre lo vi ahí en todo, en la casa. Él era el que ponía siempre, a veces el orden cuando nos peleábamos nosotros con mi hermano. Uno de los dos se iba, pues, pero eso ya son cosas ahí cuando nos poníamos a pelear con mi hermano. Pero de verdad, creo que sí, yo sí sentí un montón cuando mi hermano se fue en la casa, porque ella quería hacer su vida, ya se la quería ver de más grande, ¿va? Porque tú ya no se la veía más grande, porque a veces llega allá a la casa y todo, pero sí sentí eso, porque con él me enseñó un montón de cosas, tanto a cómo irme a defender a la calle, en cómo iba a ser el mundo, y cómo iba a ser todo el proceso en la adolescencia y así. Incluso él fue el que me decía que fuera a jugar fútbol, me llevaba a jugar fútbol a veces con él. Siempre me maltrataba, pues, pero esas cosas cuando nos peleamos, a veces nos peleamos jugando, que incluso era llegar a la casa y como si nada, pues todo se quedaba allá y así. Y siempre era las rivalidades entre equipos de fútbol, él con su River, yo Boca, y siempre eran así las peleas en la casa. Pero creo que ahí sentía pues ese apoyo y que cubrió esa ausencia de mi papá. Pero ante todo eso, el cariño que le tenía mucho a mi tío Huicho, de verdad que ahí, de verdad, a él lo admiré y lo sigo admirando por esa persona trabajadora, de verdad, que a veces entre todos siempre en la familia hay de todo un poco, ¿va? Los que siempre hablan de uno, en las espaldas, pero lo vi con esa persona de salir adelante y por pelear por su familia, y que eso lo admiro mucho a él. Siempre verlo desde creo que entraba como a las 6 de la mañana, usted iba a las 5 de la mañana y iba por afuera, y él decía, y se dormía a las 10, usted parece pura gallina. Pero, Antes, a las 8 ya estaba dormido él, 8, 9. entonces era así, era alegre, ¿va? Y pues igual, la verdad, en esa manera sí me siento que muy injusto, porque la muerte se lo llevó. La verdad que ese día para mí fue algo que no sabía comprenderlo, porque no se me va de la memoria que un día antes que él muriera, me fui a platicar con él, me acosté con él y le dije, ¿qué onda? ¿Voy a ir mañana al partido? Le dije, ¿cómo? Las mierdas no van a ganar, mijo. Estar viendo esa ciudad y así, porque siempre era así. Y entonces era no me va a ver que sí, yo lo iba a molestar. Y antes de irme, dije, bueno, ahí mañana, le digo, va,
ahí mañana pues, y se fue y todo, y yo me fui para mi casa, y fui a ver de qué iba a hacer de la última noche que lo iba a ver, y es algo tan complicado después de aceptarlo de que ya no estaba, y así fue, y hasta el momento pues son de esas ausencias que siento mucho, de que ella no está, y de que mi hermano ya no está en la casa, porque, o sea, como a veces los tratábamos, ahí era, y siempre era de ese cariño. Y con lo de mi papá, pues de esa ausencia creo que al final lo fui comprendiendo porque hasta el momento me da igual, la verdad. Yo a él, mm, uno no sabe cómo va a ser uno adelante en el futuro, pero desde mi punto de vista, yo a él ya no lo miro como una persona normal, X, que tristemente, hoy sí es lamentable que me tengo que parecer a él. Eso es lo más gracioso de todo. En serio, es como verme hasta ahora es como que triste, pero sí, y ha sido así la vida. Creo que ya eso de hago lo que no, pues ya me da igual. Solo es de que ya él tomó sus decisiones. Creo que como él está grande, yo también estoy grande y ya sabemos los caminos. Y entonces, para mí, él a veces ni decirle, mire, él es mi papá o no se merece de mí que les haga decirle papá. Para mí es simplemente que le vaya bien César, porque no, nunca se lo ganó conmigo, la verdad, nunca se lo ha ganado conmigo. Ese Sarín. No, no me hubiera dicho nada. No, pero ahora son cosas de fútbol, bueno, de aquí vamos. Así ha sido la historia que me vi, que puedo decir. Bailarín, y pueden contratarse, de hecho, pero bueno, eso es otro tema aparte. ¿De tubo o sin tubo? Ella van cobrando, mi manager, por favor, ahí la tenemos detrás de cámara. Entonces, lo está haciendo así, tranquilo, ahí. Hoy tengo que bailar el ratón vaquero, me lo prometieron que iba a bailar el ratón vaquero. No, porque ahí sí me suspendieron. Ah, Sí, estoy suspendido. Me decía, baile. Sí, realmente, pues hablar sobre la figura paterna y si otras personas cubren esto, pues ya los tres lo mencionaron que sí han tenido pues diferentes personas que lo han suplido de cierta forma. Estaba leyendo a Carl Jung, un precursor de la psicología, y él decía que el rol de la madre es dar seguridad al niño en su mundo interno, es que acomodar los sentimientos, los pensamientos, y del padre es acomodar el mundo externo, el exterior, el que nos va a enseñar a defendernos, el que nos da protección, a poner límites. Ay, imagínense que cuando se fueron, cuando éramos pequeños. Sí, pero realmente yo lo veo a ustedes tres, son unos hombres hechos y derechos, yo los admiro y no es porque sean parte de mí, realmente yo cuando admiro a alguien se lo reconozco y siempre se los he dicho, yo te admiro por esto y a Pablo todos los días se lo digo, que para mí yo me siento muy orgullosa de él, de verlo como se ha convertido en ese hombrecito tan especial. Bueno, ya les dije que especial de... Porque nosotros Especialista. Especial, pero con un cromosoma normal. No de sí, a veces sí me pongo muy También eso, a veces me paso a veces me paso en mis caballadas, pero lo importante es que la risa no falte. Sí, Como diría Mike Wazowski, digo. Ajá. Pero la risa no falta. Exacto, sí, pero sí, creo que es camino difícil, porque hay muchas cosas, pero después uno entra tal vez en esa madurez y comprende por qué pasa, pero cuesta. sí, puedes comprender, porque en mi caso mi papá fue ausente emocionalmente.
¿verdad? Cuando mi mamá se murió, pues yo siento que él no supo cómo criarnos, ¿verdad? Muy responsable económicamente, siempre trató de que no nos hiciera falta nada. Pero sí me hizo falta la protección de él, el cariño de él. Pasé por situaciones bien difíciles que pues ahora ya las puedo hablar y él las sabe. Pero ahora que soy grande, y lo entiendo también, como les dije al principio, no hay manuales para ser padres, sino que solo tomamos como recurso lo que conocemos, lo que conocimos, y posiblemente eso fue lo que ellos tuvieron. Así como en el caso de mi papá, pues a él ni siquiera lo reconoció. Entonces mi papá fue mejor papá de lo que fue su papá con él, ¿verdad? Sí, y creo que eso al final es algo que uno tiene que entender, que lo mejor es ser mejor papá que el papá que nos tocó. Yo se lo, yo se lo dije el día que se peleó conmigo y creo que en lugar de ser algo bueno fue algo negativo para él. Pero no se lo digo por nada malo, sino que simplemente yo entendí que al final yo no es que no quiera ser como él, sino que yo quiero que mis hijos entiendan que me esforcé un montón por ellos y que al final, aunque la vida no me dio a una familia normal, entre comillas, ¿verdad? Papá, mamá, hijos para toda la vida. Sí intenté de que lo que a mí me hizo falta a ellos lo tuvieran. Y yo no tengo miedo de decirlo. Yo corté mi carrera de ingeniero en sistemas por estar con ellos. Porque yo me di cuenta de que si yo hubiese podido haber sido gerente de alguna dependencia del gobierno de IT, pero eso iba a implicar que hubiese estado muchas horas en la capital, que quizás hubiese estado fines de semana y para mí tener esa relación con mis hijos era invaluable. Y por lo menos son de las cosas que yo no me arrepiento de que hice, ¿verdad? Que quizás ahora me está costando un poco más, pero no me importa. Al final lo valió porque como todos decimos, ¿verdad? En el momento donde yo necesitaba a mi papá no estuvo y yo no quería hacer eso con ellos. Me cuesta un poco con mi hija porque al final ella, ahí sí que yo no tuve hermanas y yo no sé cómo se mueven las mujeres y las mujeres son un poco más complicadas y yo nunca conocí a ninguna mujer en su adolescencia y la forma como a ella le tocó fue bien, le está tocando es bien complicada, entonces yo a veces trato de estar, pero le doy su espacio, ¿verdad? Quizás ella me puede decir de que yo soy un papá ausente, un papá malo, un papá que no le pone atención, pero es lo mismo que ella me hace muchas veces estarme a la espera y siempre pendiente de ella por lo mismo, ¿verdad? Pero sí trato de que a ninguno de los dos les haga falta su papá, ¿verdad? Como a mí me hizo falta. Sí, yo me puedo dar cuenta que sos un gran papá. Yo estoy, es verdad que siempre estás pendiente de ellos, que siempre estás para ellos y me doy cuenta, ¿verdad? Realmente sí es complicado, mira, yo cuando ves que también igual mis hijas están enojadas o Pablo no estoy su espacio. Mejor no hablemos de su hija en la segunda porque que un día se sentí que le dio la vuelta a la cabina. Sí, me dio vuelta en la cabeza. Sí. Pero así, digo. Sí, Más cuando me suspenden, pero bueno, pues. Te suspende, Sí, me ¿verdad? suspende. Y yo, oiga, No, hoy no. sí, ella sabía que... Buen día de la madre, no me suspenden. Pues, como te digo, me he dado cuenta de esto, ¿verdad? Y lo que les decía, darle el espacio a los hijos. Y ellos no pueden reprochar, mira, no estuviste, perdón. Son ellos los que no quieren que uno Seguro. esté ahí con ellos. Yo respeto que a veces Pablo anda de un humor y me dice, no quiero nada, no quiero saber nada, no quiero que me hablen, no quiero un abrazo, no quiero... Lo respeta. Al ratito llega y se va con casa. Se queda durmiendo con usted, Claro, puro conmigo niño todo. chiquito. Oh, bebé. Sí, Ya lo mira, quemamos. realmente es difícil. Yo recuerdo que cuando Paolo era pequeño, una vez había mucho frío. Y entonces me dijo, mamá, ¿por qué te el pene tan pequeño? Me dijo, y yo así,
Que uno de mujer no sabe. Y yo dije, pues no sé. Entonces le dije, mira, llama a tu papá y le preguntas. En ese entonces estábamos separados. En el tiempo que nos divorciamos y eso, entonces lo llamó, le preguntó y él le explicó. Entonces sí es difícil, pienso que para uno de mujer hablar con hombres es Esos temas, difícil. sí. Ajá. Sí, es bien complicado. Ajá. Imagínense, o sea, ya hablando temas más álgidos como la masturbación, por ejemplo, Sí. es algo que yo no hubiera esperado que mi mamá me dijera, mira, estas son las consecuencias, ¿verdad? Y realmente pienso que uno de mamá tiene que lograr ganarse esa confianza, porque no lo va a contar porque me va a regañar, pero a él le pasó, ¿verdad? Algo y le dije, me duele, ¿qué hago? Entonces lo llevé con el doctor y el doctor lo examinó y esto y le explicó lo que tenía que hacer. Pero realmente es difícil para uno de mujer Sí. hablarlo con hombre y pienso que para las mujeres también es difícil cuando no está la mamá. Bueno, sí es difícil, ¿verdad? No, sí, yo creo que sí son temas muy... que dan cosas platicar. Hay cosas también que no le platico sí, a mi mamá, porque no sé cómo va a responder o qué va a pensar o digo, qué ando haciendo. ¿Ah? Entonces me da como que me da ñañas de decirle o dice, no, entonces van su cosa, pues, pero si yo ya dice lo del peluchito y todo. ¿Ah? Mire, mamá, ¿cómo es que se pone, no? ¿Es antes o después? ¿Es antes o después? Pablo, tápate los oídos. Sí, Paula, Todavía no. pequeña aún. Y Pablo, a ti, ahora, teniendo 16 años, casi 17, ¿verdad? El no tener a tu papá, estar en este tiempo. La verdad es que ahorita está siendo bastante difícil porque es una edad en la que es complicado el montón de cambios que el cuerpo tiene. Pero gracias a Dios, nunca me faltó la figura paterna. Y pues no es lo mismo hablar con un tío, un primo por los cambios físicos porque a uno no le gusta que hablarlo con un papá. Como que mi papá era más fácil, aunque él era todo lo hacían doble sentido, el viejo pisaba. Ahorita no le puedo preguntar, a menos que sea por método de Ouija, yo tengo una ¿Vieron que sí se manifestó? ¿Vieron que sí se manifestó? Ahí está. voy a llegar a la vieja el 31 a su casa, aquí no. La verdad, no la podemos, no se puede, no puedo hablar con él ahorita. O sea, de una forma que no involucre lo paranormal, pues. El que dijo quizá a veces no sabe que se va a ver, no entiende que hace, que esté chingando ahí, ya eso, pero pues sí, algunos cambios sí, en unas cosas, yo como lo decía, mi primo Eddie, él lo quiero mucho, él es como mi papá, él ha sido siempre desde pequeño el que me pegaba unas grandes puteadas, la verdad, él siempre me regañaba y siempre él me educó muy bien, él me ayudó mucho en que yo haya agarrado un buen camino y a él lo quiero mucho por eso. Hay veces que yo le decía, mira, tal y tal cosa me pasó, no, ¿cómo puedo hacer? Que no sé qué, él me decía, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y en algunos puntos era fácil, pero otras cosas que ya no se pueden hablar con una persona, como lo decía Carlos, de la masturbación, cosas así, no voy a llegar con alguien que la verdad no es obligación. Y por esa es la razón por la que yo lo quiero mucho, porque aunque no sea su obligación, él lo hacía, él se tenía el tiempo para escucharme y para hablar conmigo. Pero ahorita mismo, yo siento que ya mis cambios, ya los estoy entendiendo, ya sé por qué pasa cada cosa. Ya no se me pone chiquito con el frío, como era mi mamá. Y la verdad es que... Sí, encuéntrala como Pablo Cualio. la verdad, uno no sabe en ese punto. Y ahorita ya, en la adolescencia, uno empieza a entrar a los 11, 12 años. Y ahorita ya voy para los 17 y a veces todavía pienso, puta, yo todavía tengo 12 años, pero no, ya voy a cumplir 17 y
y no me doy cuenta. No te preocupes, yo a veces no me recuerdo que tengo 37. Yo 47. Eso que te gusta. Ya, la jovencita. Pero Perdón, entonces, yo 24. las he logrado, gracias a Dios, a saber los cambios. Algunas cosas, pues sí han sido difíciles para mí, como el coso de hablar con las chavas, porque uno no sabe cómo hablar con las chavas. Así que, pero pues uno va aprendiendo a la mala. Más esas que lo siguen como desde hace como 5 años y que solo las miran y nunca le hablaron, ¿no? Y eso es bien huecos. Y vi fotos del peluchito, ¿no? Vaya. No, también. Es una anécdota mía. Es una anécdota. No. Paolo. Me hace el teléfono ahora. No, yo no tengo. Yo no soy buena para andar pasando fotos. Eso sí, pasando. La verdad es que... Pero sí pedís. No, tampoco. Ya que la manden es otra cosa. Eso es la gracia. No, nunca lo he hecho ni lo vuelvo a hacer. No, amigo, la verdad es que eso sí, yo he aprendido a respetar a las mujeres porque tengo a mis dos hermanas, a mi mamá, tengo primas, a las que quiero mucho y la verdad es que eso me ha aceptado que a una mujer se le respeta. Porque eso no, mi papá era raro a veces, su forma de hablar era muy doble sentido, entonces uno le decía tal cosa y él lo hacía burla, pero lo aprendí. Ya muchas cosas, ya lo que me queda por aprender, sé que lo voy a tener que aprender solo, porque él no va a estar, pero aunque yo lo aprenda solo, siempre va a haber alguien ahí, como lo fue Eddie, como lo está haciendo Eddie, como lo está haciendo mi abuelo o mis tíos, que la verdad es que se han encargado de eso. Pero la verdad es que siento que ahorita mismo ya la ausencia de él me afecta, porque él todavía a veces me afecta no tenerlo. Pero lo que más me afectó es que en esta etapa no tener con quién hablar sobre los cambios que una persona tiene, porque no es lo mismo hablar con mi mamá como hubiera sido hablar con él. Entonces siento que eso fue como que lo que él más falta hace en ese sentido para mí. Sí, sabes, mi amor, que siempre cuentas con nosotros, que siempre puedes tener la confianza con tus hermanas, conmigo, Rafael, con Marco, y como te he dicho siempre, todas las personas te amamos un montón, y tus tíos, tu abuelo, tu Eddie, pues todos siempre han estado ahí para ti, y eso es algo que te agradezco mucho en la vida. Realmente veo ahora cómo esto está muy distorsionado, ¿verdad? Ahora los matrimonios son desechables y pues se separan y los que están en medio siempre son los hijos, ¿verdad? Afectados. Sí, nos ha afectado. Lo importante es no regalar, uno de papá regalar esas culpas a los niños, ¿me entiendes? O sea, no hablarle mal ni del papá ni de la mamá. Eso se llama una culpa tóxica porque el niño tiende a sentirse culpable aunque él no lo cause, ¿verdad? Pero en la actualidad esto se da mucho. Otra cosa que se está dando mucho es ponerle un valor económico al niño. Si no me pasa la pensión, no lo digas, no lo ves. Fíjate que a mí... buchona. Sí, a mí me funcionó esto. Realmente, mira, yo aprendí también a mamá, la verdad, golpe tras golpe, pero yo siempre hacía lo que no me gustaba que hicieron conmigo, con mis hijas, mis hijos. Y fíjense que hubo una época donde, pues, Walio consumía drogas y él empezó a consumir desde los 11 años. Pero cuando nació mi segunda hija, él estaba consumiendo demasiado.
Entonces tenía como 8 meses cuando yo le dije, bueno, te vas, le dije, porque de verdad era insostenible. Mira, maltrato físico nunca. Pero bueno, la cosa es de que él de repente llegaba y me pedía comida, fíjate, y yo le sacaba la comida a la calle. El cuscú. La cuscú. La cuscú. Tenga, ¿Qué cuscú? Ok, no se comer otra torta. Y le dio otro retoño, Ahí está el retoño que vino de filón. Bueno, la cosa es de que les sacaba comida, así nunca les prohibía a ellas verlas. Todavía no había nacido Pablo en ese entonces. Recuerden que ustedes saben que mi hermana vende zapatos, ¿verdad? Y Andrea le dio sus zapatos rotos. Fíjate, porque él andaba en situación calle. Entonces, Andrea le dio los zapatos rotos. Estaba pequeña, tenía como 7 años, tal vez en ese entonces, 8. Y fue a sacar un par de zapatos de mi hermana y se los dio, ¿verdad? Y él se los puso y se fue con los zapatos por usted, ¿verdad? Ni perezoso. Yo creo que hasta eran elegados, ¿verdad? Aprovechan de batidas, dijo. Yo sí, ahí sí la regañé, le dije, mira, ahora yo tengo que pagar ese dinero, pues. Pero veo de que ellos, a pesar de eso, no peleaban con él, fíjate, porque Es que al final el papá va a ser el papá sí, siempre. o yo sea, yo no trataba de decirles, miren, es que él esto, el otro, sino que hablarles con una verdad que ellas lo pudieran comprender. Su papá no está porque así lo decidió. Igual ahora yo les digo, "Pero su papá se suicidó, fue su decisión porque él ya no aguantaba más. Y él sí me lo dijo una vez, yo creo que lo dije en algún podcast. Yo, si vuelvo a consumir, yo me mato porque yo de ahí no salgo. Y entonces esos 2 últimos años, como lo contó Paolo, fueron difíciles, la verdad, y pues algunos se preguntarán por qué no lo dejaba o esto, pero fueron situaciones difíciles y pues no lo podía sacar de la casa por ciertas razones, ¿verdad? Entonces, pero no, como dice Pablo, no quiso ayuda. Yo le dije, internate, le dije, vamos a la iglesia, le dije, vamos con el psicólogo. Mira, de verdad, yo le buscaba ayuda. Yo sabía que yo como psicóloga no lo podía ayudar, ¿verdad? Lo que tenía que hacer, pues lo hice y fue dejar que él aprendiera con su propia experiencia. Y no lo aguantó y pues tomó la decisión. Pero a él sí le afectó mucho el no haber tenido a su papá, demasiado. A él su papá se fue cuando tenía 6 años y él me contaba de que cuando él estaba en el colegio y le decían, sí, que no tienes papá, y él venía a pelar. Él fue, ¿Y cómo es eso, verdad? Porque yo tengo un tío que también pasó porque mi abuelo fue emocionalmente ausente. Porque él sí era proveedor, pero nunca fue un papá que era cariñoso, que tan siquiera lo iba a ver a sus partidos de fútbol. Él le gusta mucho la música, que lo apoyara, que lo fuera a ver a sus conciertos. Y tiene esas mismas características de que se droga, por lo mismo, ¿verdad? Y yo sí, perdón que lo cuente aquí, ¿verdad? Pero creo que es un claro ejemplo de cómo uno como hombre no mide las consecuencias de los actos hacia los niños. Porque al final, pues, yo puedo hacer lo que pueda hacer y es mi responsabilidad, pero cuando uno tiene a alguien más que está atrás de él y que sigue su ejemplo y no lo mide, porque él cada vez que estaba borracho y estaba bien drogado, él me decía que él era así porque su papá no fue alguien cariñoso con él, que tan siquiera lo iba a ver, que el único que lo iba a ver a sus partidos de fútbol era mi tío y mi papá en ese entonces, y que incluso él le tomó un gran cariño a mi papá porque él vio esa figura paterna en mi papá. Entonces, creo que es algo que desde hace muchos años se viene repitiendo, ¿verdad? Que la ausencia de papá marca un montón la vida de muchos seres humanos, sea hombre o sea mujer. Creo que le marca a uno un montón el hecho de que papá no esté, ¿verdad? No por el hecho del machismo o del feminismo, o de que si la mamá o que si el papá, pero creo que
al final, si Dios permitió tener papá y mamá, era por algo, ¿verdad? Por ese equilibrio. Entonces, siento que cuando hace falta la mamá, pues, como usted lo dijo, ¿verdad? El equilibrio emocional. Pero cuando falta el papá, yo sí siento que es más marcado el hecho de cómo le cuesta a uno como ser humano tratar de levantarse en ciertos aspectos de la vida, ¿verdad? Porque incluso yo no se lo voy a negar, y yo se lo he dicho muchas veces a Andrea, yo miro cómo mis hermanos allá en Estados Unidos tienen más oportunidades, no por estar allá, sino que porque tuvieron a mi papá, y se nota la gran diferencia de ellos con nosotros, porque ellos tuvieron una vida emocionalmente estable con mi papá. Y algo que nosotros no lo pudimos tener, y se nota un montón, se mira como mi hermana es, cuando conocí al segundo hijo de su segundo matrimonio como es, se nota cómo es el más pequeño, o sea, está bien marcado, y a nosotros cómo nos ha costado esa ausencia de papá. Y pues es algo que como repito, uno no lo entiende, porque al final piensa que son patojos, que le dan ganas. O, miren, muchachos, ustedes no saben. Como él siempre me dice, es que vos no sabes por lo que yo pasé. Pero ese vos no sabes por lo que yo pasé implica de que él no sabe por lo que uno pasó también. O sea, al final ellos no se ponen en eso, y como lo dice Marcos, yo lo miro como una persona más, cuando uno debería ser así. Al final, uno de hombre, más allá de la responsabilidad que debe tener ante una situación como un hijo, porque pues al final uno no decide nacer, ¿verdad? Y el momento de calentura cualquiera lo puede tener, pero el realmente ser responsable de esa situación que produjo el momento de calentura no debería ser así tan simple. Y yo miro ahora a los hombres que dicen uno, puchica, tienen a los niños y qué les importa, y yo miro que se van de la casa y ya ni siquiera son proveedores, cuando uno mira ya tiene a alguien más, y así uno dice, yo no es que los admire, pero es cómo hacen para poder, y no importarles, ¿verdad? Porque pues no sé si ellos miden realmente las consecuencias. Sí, fíjate que eso, yo para cuando hago y que más siempre investigo un montón y veía de que los papás con el simple hecho de cuando tienen cuando están de forma intermitente, pueden lograr tener una conexión con los hijos, porque lo importante es la calidad de tiempo, no la cantidad. Pero ahora, mira, yo un día fui a McDonald's, recuerdo, y estaba un papá con su niña, y él en el teléfono. Y dice que cuando estás con tus hijos y estás en el teléfono, es otro tipo de abandono, lo estás abandonando también. O sea, porque no estás ahí. Directamente con... Ujú. Entonces, el papá en el teléfono, la niñita ahí. Y ella empezó a comer y come bien. Haz esto, haz el otro. Y la niñita así con miedo, ¿verdad? No sé cómo haya sido su relación, yo solo los observé. Y entonces la niña hubo un momento que retiró así la charola, comida. ¿verdad? La comida, y se quedó. Y entonces él viene y la empieza a regañar, y yo digo, pues, ¿qué le pasa? Pues si él la está abandonando en el teléfono, ¿verdad? Entonces, se puede llegar a tener una relación buena con los hijos, aunque no vivan con los hijos. Pero eso depende tanto del papá como de la mamá. El aprender a separar la relación de padres a la relación de pareja, ¿verdad? Leía también algo que decía Rafael del daño que se causa, sí es muy grande, porque empiezan a darse comportamientos destructivos para llenar esos vacíos, ese vacío que dejó el padre. En los hombres también hay problema en lo financiero, ¿no? Les cuesta tener éxito dentro de lo financiero. O sea, esto no quiere decir que así sea, que sea ley. Todos podemos cambiar esto, todos podemos construir nuestra vida. Y en las mujeres dice que se busca esas relaciones de apego, ¿verdad? De un apego ansioso, porque como mi papá me abandonó, entonces tengo miedo de que mi pareja me abandone también. Pero miren, lo importante es construir una nueva historia.
¿sí? Lo que yo quiero ahora para mi vida, que voy a hacer conmigo mismo. Entonces yo me hago responsable y a eso se le llama parentalizarse. ¿Qué quiere decir? Yo me hago cargo de yo misma, ¿verdad? Yo me doy cariño, yo me doy aceptación. No, ese cariño no, Paolo. Paolo. Yo me doy, me cuido, me pongo límites como adultos, porque miren, realmente lastimosamente, en el caso de Pablo, pues su papá ya no está, ya no, ay, sí, ya no se puede hacer nada, en el caso de ustedes está, pero gestionar esas situaciones difíciles, esas situaciones conflictivas que me atormentan a mí y que no me dejan desenvolverme como persona. Como les digo, el dolor siempre está ahí, lo hablamos, el día que estábamos desayunando, decíamos, sí, siempre va a doler, no se quita el dolor, pero sí se aprende a vivir con él, se aprende a gestionarlo y aprende uno a ser una persona bien, como lo han hecho ustedes, ¿verdad? Yo veo de que ninguno pues tiene un comportamiento destructivo, ninguno, siempre están luchando por alcanzar sus sueños, siempre están innovando, siempre están aprendiendo, colaborando. Y eso es bueno, pues por eso yo decidí hablar de esto con ustedes, porque veo que lo están haciendo bien, que lo están gestionando, que lo están trabajando, que en el momento Marco, si algún día es papá, ¿verdad? Todavía estás a prueba, ¿no? ¿Verdad? Sí, estoy a prueba. Estar consciente, igual Rafael, estar consciente y apenas tus hijos. Sí. Y pues Paolo, como adolescente, gestionarlo y saber cómo aprender a hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Entonces, para todo realmente les agradezco que se hayan abierto acá conmigo. Siempre hemos tenido ya en más de alguna ocasión esta plática. Me contabas de tu tío es el que te llevó por la escalera. Sí, es la que me mencioné. Iba pariendo en mi casa caminando por allá. Y yo pensé que me iba a ver en camioneta y no me llevó a pico una escalera de mi casa, mi casa para el cementerio, así como que. Creo que caminaba bien despacio. Caminaba. Es que lo que pasa es de que tenemos la dicha de que Sí. los primos de él son primos míos. O sea que. O sea, por parte Ay, ¿Cómo sabía? de la tía Beatriz, tenemos, Ajá. no Ese- parentesco, pero sí ese tenemos por lo cuadro menos de en común vínculo. los primos, ¿no? Ajá, en común. Entonces sí, yo conocí a Huicho y era muy buena persona él. Él era muy buena persona. Y Y pues- creo que son de los papás que no se deberían de ir nunca. Y yo sé que Sí, es él entraba a las 6 de la mañana a trabajar y a las 4 se levantaba a limpiar su casa. Sí, algo de las cosas que admiré yo de él es de que, puchica, cómo mantenía limpia su casa, oliendo a cloro, y Y- regresaba de trabajar y y iba a volvía a limpiar otra cocinar, vez y y a todavía cocinar. volvía a limpiar, y son cositas que uno se le quedan grabadas y que al final como que si vuelve a repetirlas, porque a mí me gusta ser así. Yo si algo tuve y aunque a mí me molestaban, que sí que tienen que apurarse para ir a hacer la limpieza y a cocinar, pero a mí siempre me ha gustado cocinar a mis hijos y ser así, porque al final digo yo dos cosas. Primero, estoy en mi casa y creo que ver y tener limpia mi casa es una satisfacción para mí, aunque después no pase haciendo nada el resto del día. Igual para Paolo. Tener... Bien, ¿Cómo no alega para ayudarle? rápido a mediodía ¿Y para... qué hay que hacer, mamá? Mire, está sucio aquí, ahorita me pongo a limpiar, no se preocupe, se acueste que no dé la espalda. Sí. No te preocupes, yo voy a ir por las tortillas, hermana, no te Y preocupes. botaba las tortillas. Y cocinar, porque a mí, pues, si algo me gusta es comer rico y... Comer rico. Ah, Eso también, pero eso Ay, es mi otra Dios. conversación. Esto es un podcast serio, por favor. Mire que ahora nos comportamos más serios de lo que creíamos, porque yo pensé que Marcos iba a molestar Sí, más y pensé casi que no ha iba a molestado. ¿qué es lo que sucedió? Que me empezó a conmover esto y era más que ya casi me lloraba. inhibí, Ya casi entonces, lloras. No, es como usted me había dicho que era un segmento para tirarle el a mi papá. Entonces, y así me iba a listar, así, wow, está bueno. Dije, y es lo que me quedé por
el capítulo 16, ahí con las malas palabras, ya para tirarle, ya me faltó, hombre. Sí, yo admiro eso de Marco que me dijo de que había estado practicando, él va caminando en la calle y y la gente se le queda viendo y decía, "Ay, pobre patojo loco, pero practicando. pues ibas Sí, practicando. ya todo listo para el podcast con mi suegra, dije. Puntos quería, déjate con. Sí, hombre, pero... No, ahorita van a hacer fotos bailando el ratón vaquero, no quiero ratón vaquero. Bueno, pues como les decía, gracias de verdad por abrir su corazón así en este podcast y pues de verdad espero que a las personas les ayude y que sepan de que ser papá es una tarea fácil, no es tan complicada, simplemente es amar lo que uno hace y ser nosotros mismos como papás, no dejar de ser quienes somos, no perder nuestra esencia. Recordemos que los hijos quieren papás felices y no perfectos, ¿verdad? Porque queremos alcanzar la perfección, eso es imposible. Entonces, gracias para todos de verdad y pues que nos faltaron temas por hablar, pero En otra edición. en otra En otra edición. Una segunda parte. Sí. Yo sí solo quisiera, antes o sea, de cortar, sí decirles a los papás que no es solo amar, sino que hay que mostrarlo. A mí me dicen que soy el número uno y a veces no me lo demuestran, entonces creo que es mucho mejor demostrar eso, demostrar que uno de verdad quiere a sus hijos y que no estén ausentes. Créanme que ha costado llegar hasta el día de hoy y yo estoy 100% seguro y de verdad no es porque mi mamá haya sido mala, mi mamá se esforzó un montón por nosotros, hizo hasta de más por nosotros, vio hasta lo que no tuvo que ver por nosotros y se sacrificó un montón, pero no se hace de menos. O sea, el hecho de todo lo que ella se esforzó, pero sí hace falta el papá un montón, créanme que si hay hombres viendo el podcast, yo sé que somos o sea, no demostramos los sentimientos y que si lo miran, tal vez mírenlo solos y lloren solos después de ver el podcast y pónganse a pensar realmente que al final a uno de hijo le duele no tener a su papá. Y ámenlos un montón. Créanme que este mundo no estuviera tan patas arriba si realmente los papás nos hubiéramos puesto las pilas y criar buenos hijos. No hubiésemos llegado a este punto donde ya no sé si soy ella, hoy o lo que sea, porque y sin menospreciar a todas esas personas, ¿verdad? Porque no las estoy haciendo de menos, ahí sí que cada quien hace lo que quiera con su trasero. Dos cosas. Sí, ese es el punto, ¿verdad? Yo lo respeto mucho, aunque no lo comparta, pero hubiese sido distinto. Yo estoy 100% seguro que este mundo hubiese sido distinto si los papás fuéramos otros y no fuéramos tan irresponsables. Y me incluyo ahí porque tampoco me la quiere llevar de santo, ¿verdad? No con esto no quiero regañar a nadie, pero sí quiero hacer conciencia de que al final duele la ausencia de papá y duele un montón. Y no es solo venir y hacer a los niños, sino que realmente es quererlos y quererlos bien. Y no solo, ahí está, y que le haga ganas. Y nada más. No, agradecer este espacio a todas las personas, no, yo creo que sí. Estamos en Caranda, en Guatemala, bienvenidos. No, yo de verdad pues creo que ese es el mensaje para todos los hombres, porque al final pues no sabemos si también vamos a ser papás o no, ¿va? Pero yo creo que es importante no abandonar. Creo que lo principal, no abandonar y hacerse pues responsable de sus actos y de las consecuencias que lleva todo. Y no, tampoco es el chiste de irse, porque al final de cuentas, como bien lo mencionaba, era
el que sufre son los hijos, no son ellos, porque ellos pueden venir y irse, como sea, pero al final de cuentas hay personas que también en algún tiempo en la vida van a depender de ellas. Y yo creo que lo importante acá es no irse, porque pueden pasar los años y se siente esa ausencia y es dependiendo también cómo la otra persona vaya a tomarlo, porque no todos lo tomamos de una manera igual. Y, y yo me siento pues contento porque al final de todo crecí en una familia que tal vez no sea tan unida, pero se sabe que ahí está. Y yo, desde mi punto de vista, tengo ese respaldo. Tal vez con mi mamá no sea de venir y platicar un montón de cosas, pero sé que la tengo ahí. Tengo a mi hermano. Y como una vez y que me quedó y me ha quedado siempre en la mente fue cuando mi sobrino me escribió para un día del periodista y me dijo que un día quería ser como yo. Yo le dije que no, que él iba a ser mejor que yo, porque de eso se trata, porque cada vez todas las personas tenemos que ser mejores. Y de verdad, pues así me he sentido. Igual con mi hermana también no tengo una misma relación porque desde hace que unos 11 12 años ya no vivía con nosotros. Y, y con mis sobrinos lo he reflejado, me miro ahí de que van y vienen y van por un buen camino porque con ellos la historia con nosotros fue distinta. Mi hermana vive con su pareja y Eddie también los ha llevado y lo admiro también porque ha luchado con los dos y ha salido adelante. Y igual persona que también le tengo cariño porque siempre ha estado ahí conmigo y así ha sido, ¿verdad? Y cómo es la vida, porque uno nunca sabe con qué persona se encuentra en el camino. Y nosotros tan cerca, tan cerca y tan lejos, te digo, ¿qué les digo? Amparo. Cambiaste de fila, ¿verdad? Sí, la cambié de filas, no, para la relación. Pero lo que le digo, y Solo ahí la cambié de novio, ¿no? no, Bueno, pero Alex. como siempre le he dicho, para que de verdad, gracias, Leo, porque he sentido a veces su apoyo cuando a veces me he sentido de la mierda, a veces de ganas de tirar todo y no, hombre, dale, descansar, mirarlo mañana, vas a ver que vas a tener algo. Y lo Con su tomo a veces corazoncito. muy en cuenta. Y sí, y de verdad que siempre se lo agradezco, que a ella también pues he sentido también ese apoyo y con ustedes y todo, y pues de verdad que Aguanta, gracias ahí por siempre Puntos que... estar ahí echándome la mano en algunas cosas y en las locuras y no se va a molestar, ¿no? Sí, no, como les digo, en mi casa siempre van a ser bienvenidos y mientras quieran y respeten a mis hijas, pues ustedes me pega, pues, querer pero- bastante. Sí, yo sé que pero tiene su corazoncito. Sí, tiene su corazoncito. Por favor, tú. ¿Qué quieres decir? Yo pues solo que para los adolescentes que no sean mulas y que la calentura no les arruine el resto de su vida, pues porque mejor pónganse condón porque sin globito no hay fiesta, como era el dicho. Yo solo decía para solo que, como decían ellos, los que sufren no son ustedes, sino los niños. Entonces solo a la adolescencia y a los adolescentes que no sean mulas y que piensen con la cabeza de arriba y no con la de abajo. Como les digo a todos, yo veo que ustedes son unos grandes hombres y veo que van en buen camino, ¿verdad? Si tienen algo que decirse, ustedes deben ser, lo están haciendo bien y sean adelante. Se les quiere un montón a ustedes todos y Paola, tú sabes que eres el amor de mi vida, ¿verdad? Y que siempre, siempre vas a contar conmigo. Ya lo quemaron. Pues, Ahora lo va a molestar. Pues muchas gracias. Pablo. Muchas gracias realmente por haberse abierto. Es un tema difícil, duro de hablar, pero necesario.
Y pues a todos ustedes que nos ven, espero que en algo les sirva, en algo les ayude. Tomen conciencia, hagan conciencia y pues antes de ser papás, piénsenlo bien. Y si ya lo son, piénsenlo bien también. Regálenle a sus hijos tiempo de calidad, no es la cantidad, es la calidad. Muchísimas gracias, síganos apoyando. Y si ustedes pues quieren algún tema en específico, escríbanme como lo han hecho. Y vamos a estar hablando. Muchas gracias por apoyar. Es que después es que yo a veces no solo comer, no me hace reír. Caras payaso, Bueno, ¿qué? muchísimas gracias por acompañarme. Espero de Vamos a verdad que les compartir guste y sigan apoyando en todas las redes sociales. Estrellita, por favor. Para mal. Estrellita y compartir, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un abrazo grupal. Vengan, abrazo grupal. Vengan, abrazo grupal, abrazo grupal. Ahí está, por favor. Abrazo grupal a todos, a todos. Ya, ¿yo para dónde voy? Falta la reclamación de la boca. Esa era. Muchas gracias. Encima de la boca.